El tema de la apertura, lamentablemente, tuvimos que arrancar informando sobre el récord absoluto de contagios y de fallecidos en la República Argentina, con los números aquí expresados a través de esta placa para repasar y entrar en situación. Entonces, decimos, 35.543 son los casos positivos de COVID presentados por el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que Argentina ya ascendió en su lista a 3.371.508 contagios desde el primer caso presentado. Lamentablemente tenemos que hablar de este número, 745 fallecidos. Nuestro país ya alcanzó los 71.771 hasta el momento, lamentablemente. Recuperados, ¿cuántos pacientes han recibido la alta médica? Ya 2.992.325. La situación, claro, que preocupa, la situación, claro, que da cuenta de la segunda ola que estamos atravesando, en donde no se habla solamente de los casos positivos y los fallecidos en el AMBA, que es el foco más comprometido, sino también en otros distritos del país. Tenemos que hablar también del tema de la ocupación de camas, las unidades de terapia intensiva, porque ahí está también puesta la atención. 72,2% es el porcentaje de esa ocupación a nivel de la nación. ¿Qué pasa con las camas UTI a nivel AMBA? Entonces, área metropolitana de Buenos Aires llegó al 76,2 en este momento. Sumamos información con respecto a lo que les venía comentando, esto de las provincias que registran altos casos positivos, casos elevados. 14.593 es el reporte de Buenos Aires. En tanto, Ciudad de Buenos Aires arrojó 3.465 casos positivos. Córdoba, una de las provincias con alto registro también, 4.074. En tanto, Santa Fe, 3.302, arrojó en el registro de sus contagios esa provincia. Claro que hay más provincias que han registrado otros casos elevados. Podemos hablar también de Mendoza, podemos hablar también la situación de cómo ha ido cambiando en lo que refiere a la evolución de la curva. Hablábamos hasta hace poquito nada más de la situación de San Luis, la situación de La Pampa. Recordemos además que las cifras que se presentan el día de hoy, este récord absoluto, de alguna manera marca este alto número, pero también hace diferencia con respecto a los casos récord que se contabilizaban hasta hace poco, el 16 de abril de contagios y el 6 de mayo en lo que refería al récord de muertos, que había más de 663 aproximados de fallecidos. Hoy, lamentablemente, rompimos esa barrera y llegamos nuevamente, Ariel, a este récord, pero en un día solo. Sí, recién el doctor allí con sus números me mostraba en la computadora cómo ha ido evolucionando, iba a decir, involucionando esta curva. Doctor, ¿tiene algún... Hablamos mucho de Ciudad de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, los casos nacionales, pero hay ciudades muy importantes del país, como Rosario, que tienen su sistema sanitario colapsado. Ayer repetía una frase un funcionario de salud del país que decía, no en declaraciones públicas, no digamos al borde del colapso cuando estamos hablando del 90 y pico %, digamos colapsado. Usted es de allí. Sí. ¿Y qué tiene para contarnos? Mire, esta mañana sé que había 2 camas disponibles de terapia intensiva. 2 camas. 2 camas. En Rosario. En Rosario. Esto Pero quiere usted decir... nombró una palabra que creo que en el análisis de la pandemia es clave. Ciudad. Yo creo que no hay que hablar de ciudades, hay que hablar de conglomerados de gente. ¿Sí? Porque es Rosario y el Gran Rosario, es Córdoba y el Gran Córdoba, es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El que no entienda ese concepto de que el ser humano se mueve de un lado hacia el otro, no va a entender el comportamiento de esta pandemia. Y eso es lo que estamos pagando hoy en día. ¿Sí? Que hay gente, que hay básicamente en esta ciudad, por ejemplo, que no ha entendido de que la gente se mueve de un lado para el otro constantemente, y eso es un problema. Y le digo, lo que habría que tomar son medidas extremadamente serias. Extremadamente serias. Sí, esto es de cada semana, Doc, ¿no? O de cada quincena, vamos a decir, o de cada veintena, de cada mes, cuando estamos a punto de escuchar nuevas medidas. Empieza la discusión, recién hablábamos con Nicolás Fiorentino, ¿cuál puede ser una medida? ¿En qué medida no pega a la economía, que todavía tiene que reactivarse? ¿En qué medida no se le pega a las pymes, muchas de ellas que han sufrido tanto el 2020? Y así estamos permanentemente. Usted cuando habla de medidas serias, ¿qué dice? Usted es más... Todo. Todo. Le digo que la medida tiene que ser drástica y rápida.
Y le digo, habría que haberla hecho hace 2 semanas atrás. No hubiéramos tenido semejante progresión. Ahí puede haber un problema, Doc, si no se toma algo hoy porque la sociedad no lo tolera y no lo acata, pero termina tomándose dentro de 2 semanas porque no queda otra. Yo creo que la sociedad lo único que no lo tiene que tolerar es ir al cajoncito, 1,5 metros bajo tierra. Le digo, hay que poner en claro que decir, es preferible. Mira, hay una palabra que dijo mi australiana ¿se acuerda la gobernadora de la provincia? Sí. Que dijo, más vale 3 días cerrado que 30. Sí, Más vale 3 días todo cerrado que 30. Sí. Y es lo mismo. Si uno logra, ¿sí?, contener esto, es mediante una medida brusca, una medida de shock. Cerrar todo, impedir la movilización de la gente de un lado hacia el otro, y la cosa puede llegar a mejorar. Si no, estamos en una meseta muy alta y estamos picando para arriba de esa meseta. ¿Usted recuerda la primera ola? El valle, la segunda ola, el valle de nuevo, y el segundo valle fue más alto. Buenísimo, ahora estamos, si esto llega a ser un valle más alto, ¿sí?, esta meseta llega a salir para arriba, vamos a tener serios problemas, vamos a llegar a 50.000 casos por día, y eso no lo va a bancar el sistema de salud. Doctor, el estado es crítico. Lo que estamos viendo hoy lo refleja, los números realmente alarman, porque hablamos de 2 récords en un solo día. Tenemos que, no es un dato menor, esto que usted comentaba también, el tema de la red sanitaria. La red sanitaria está compuesta por seres humanos, por médicos. O sea, los números marcan una realidad, pero también hay un sistema sanitario que atiende esa realidad. Y esos son los profesionales de la salud que están batallando en primera línea con el COVID, y cada uno de los profesionales que atienden desde que atienden a una persona enferma con COVID, hay todo un sistema alrededor. Bueno, hay un desgaste de la comunidad médica también que no debería pasar por alto, ¿no? Porque totalmente. ese es otro componente, no solamente tener en cuenta de que la curva asciende, sino también cómo llegan ese personal sanitario a ese potencial colapso sanitario. Totalmente. También. Entonces, el sistema está agotado, la parte humana del sistema está agotado. Y no es lo mismo atender a los pacientes complicados como son estos, sin un tratamiento específico, estando agotado, que estando fresquito como una lechuga. O sea que el problema que vamos a tener va a ser que, además están estresados por otro problema. Cuando se llena la terapia y cuando no tiene respiradores en su hospital, ¿sí?, cuando no da abasto, el paciente está en la guardia y no tiene respirador, está esperando en la ambulancia y no tiene oxígeno, ¿sí?, usted tiene que tomar una decisión. ¿A quién atiende? ¿Sí? Y eso es extremadamente estresante para los médicos. Hay un análisis hecho hace poco por la Universidad de Buenos Aires, en el cual detectó que los niveles de unos corticoides que libera el organismo cuando se estresa estaban aumentados, analizando el pelo de los profesionales. ¿Sí? Lo dosaban en el pelo y encontraron que el cortisol, ¿sí?, estaba más elevado. Y el cortisol es una hormona que se segrega cuando uno se estresa. Y eso es permanente. La gente que está en terapia está súper estresado. Hace años que existe un síndrome que se llama el síndrome de burnout, del quemado, que lo sufren los médicos que hacen cuidados intensivos y están permanentemente con pacientes críticos. Hay un estudio del Hospital de Clínicas, después lo vamos a repasar porque además la manera de llegar a ese número es increíble. El estudio marca que el 40% del personal de salud hoy sufre ese estrés. Ni hace falta decirlo, que un médico estresado es una peor atención médica, ¿no? Sí, por supuesto.